o alguna duda. Profe, sobre la bitácora. Sí, esta semana no habilité la bitácora porque vamos a juntarla con las dos clases, la de hoy y la de mañana. Y de esa manera va a ser una sola bitácora, que la voy a habilitar a partir del día de mañana, una vez que ya hayan terminado las clases. Habilito la bitácora para que ya la suban y pues les voy a dar chance hasta el día viernes para que suban su bitácora. Pero la vamos a juntar, la de la semana pasada, con lo que veamos esta semana, ya que esta semana, pues repito, nada más serían dos clases, el día de hoy y el día de mañana, 7 de la mañana, con el grupo 2SM1, 2AM4, debido a que a las 11 de la mañana nos van a vacunar a los profesores. Entonces, de esa manera completaríamos ya todos los temas y ya para el día viernes, pues sería el examen. Ok, entonces sí, la bitácora Profe, la van a subir a partir de... Sería también la bitácora de la semana antepasada, ¿no? ¿Serían 2 semanas más estas dos clases? ¿No habilité la semana antepasada? No, profe. No, profe. No, Ya, profe. es bitácora sin subir. Que subimos una antes de vacaciones, ¿no? Sí, la del 12, que fue cuando terminamos, y la de hasta el 27, si no me equivoco. Ok. Entonces, pues sí, ya junto todo, una sola bitácora. Así me es más fácil revisar todo. Entonces, sí, sería una bitácora final ya, que van a presentar ahorita, y la entregarían el día, pues, estos días, el día, a partir de mañana, y tendrían hasta el viernes para subir todo. Bueno, y las tareas, bueno, ahí están también las tareas, ya son todos los temas. De leyes de Kirchhoff no voy a poner tarea, sino pues vendrían el examen, pero no como tarea, para que ya tampoco anden tan apurados. Ok, entonces, vamos a empezar. La última clase nos quedamos con resistencias en serie. Ya vimos cómo se suman en serie las resistencias, que es igual que los capacitores en paralelo. Y ahora vamos a ver resistencias en paralelo rápido y vamos a hacer unos ejemplos. Entonces, permítanme, nada más déjenme abrir un archivo que por acá tengo. Copiar. Copiar. ¿Dónde está el otro? Acá está. Ahí está. Le damos guardar y cerramos esto. Perfecto. Entonces, vamos a empezar con resistencia serie paralelo. Que repito, pues ya la clase anterior vimos cómo se suman en serie. Y luego vamos a hacer dos ejemplos. Bueno, antes de eso. Bueno, ya esto lo habíamos visto. Vimos cómo leer las resistencias. Eso también lo vimos el día viernes. Cómo leer los códigos de colores de las resistencias. Vimos resistencias en serie. Y en serie quedamos que siempre es la misma corriente. Cuando tengan resistencias en serie, la corriente es la misma a través de todas las resistencias. Y algo que les decía, no vayan a pensar que aquí hay menos corriente y acá abajo, como ya no hay resistencias, la corriente es mayor. No, la corriente es la misma en todo el circuito. Entonces, y bueno, vimos que la corriente es la misma cuando tengas resistencias en serie. Aplica la ley de Ohm para cada resistencia y de esa manera calculas el voltaje en cada resistencia. La suma de los voltajes te tiene que dar el voltaje de, en este caso, la pila. Y por otra parte, si este circuito lo reduces a una sola resistencia, que le llamamos resistencia equivalente, aplicas la ley de Ohm, igual a las ecuaciones, y de ahí sacamos cómo se suman resistencias en serie. Eso fue lo último que vimos. Esto era nada más para recordar en dónde nos habíamos quedado. Vamos con lo que sigue. Resistencias en paralelo. Entonces, en serie las resistencias se suman directo. En paralelo. Paralelo, ahí nada más puse 2. Y por ahí alguna vez les comentaba
resistencias en paralelo es, siempre te conviene pensarlo de esta manera, como si tuvieras una fuente de voltaje, como una batería o una pila. Entonces, tomas una pila, que aquí está su más, y le conectas resistencias en paralelo, y es como si conectaras las resistencias directamente. Entonces tomas una resistencia acá y la conectas acá a la resistencia. Esa es la resistencia con sus colores. Y la conectas directo acá. Y luego tomas otra resistencia y también la conectas directo. Entonces, otra resistencia por acá. Y bueno, ahí está la resistencia. Y entonces la conectas directo. Esa sería una conexión en paralelo. En paralelo es como si cada resistencia estuviera conectada directo a la pila. ¿Qué sucede entonces? ¿Cuánto voltaje pasa a través de cada resistencia? Pues el voltaje de la pila. Entonces, en paralelo, el voltaje es el mismo. Todas las resistencias en paralelo tienen el mismo voltaje, independientemente del valor de la resistencia. Entonces, esto que está aquí, ¿qué vamos a tener? Que el voltaje sí es el mismo, pero la corriente no. Entonces, vean, viene una corriente que sale de la pila que le llamé I1. Pero esa corriente eléctrica viene por acá avanzando, sale de la pila la corriente I1, y al llegar a este punto, que de aquí en adelante le vamos a llamar un nodo, esto le vamos a llamar nodo, esto le vamos a llamar nodo, la corriente la estás obligando a dividirse. Esta corriente I, al llegar aquí le ofreces dos caminos, y lo que va a pasar es que la corriente se va a dividir. Una parte se va a ir por este camino, y otra parte se va a ir por el otro camino. Por ejemplo, y de hecho esa va a ser una de las reglas de Kirchhoff, que es, en un nodo, las corrientes que llegan tienen que ser igual a las que salen. Imagínense que llegan, por ejemplo, 10 amperes. Entonces, esos 10 amperes van a llegar acá. Piensen en la corriente como si fueran autos en una carretera. Entonces vienen 10 autos, y al llegar aquí, pues les ofreces dos caminos. Bueno, por ejemplo, a lo mejor por acá se van 6 autos, 6 amperes se van por acá, y lo que sobró, que sobran 4, se irían por acá. Entonces, la corriente eléctrica siempre la vamos a pensar de esta manera. Tienes una corriente que entra, que es esta I, que son 10 amperes. Siempre que tengan una flecha que está llegando al nodo es que entra. Están entrando 10 amperes. Pero recuerden que la corriente es electrones que van fluyendo. Por lo tanto, los electrones no se pueden quedar aquí acumulados. Los electrones lo que van a hacer es, pues, tomar caminos diferentes. Y, pues, la cantidad que sale, que son flechas que abandonan el punto, tiene que ser siempre igual a la cantidad que entró. Entonces, si entran 10, sería entonces 6 y 4. Los 6 amperes que vienen por acá pasan por esta resistencia. Por aquí estarían pasando los 6 amperes, por ejemplo. Y esos 6 amperes regresan y se vuelven a unir con los 4 amperes que llegaron acá. Entonces, aquí llegaron los 6 amperes, más los 4, se juntan aquí nuevamente y vuelven a ser 10 aquí. Entonces, vean cómo todo es muy simple. Simplemente la corriente se divide en dos partes, se va cada quien por su camino, pero aquí se vuelven a unir. Y al volverse a unir, vuelven a ser 10 amperes. Esos 10 amperes pasan por la pila y vuelven a entrar acá. Y así sería un circuito de este tipo. Entonces, por ahí alguien puso algo. Dice, eso ya lo vimos. Bueno, pues ahorita vamos con las leyes de Kirchhoff.
Ok. Entonces, así se suman las corrientes. Y de hecho, pues esta es la primera ley de Kirchhoff, que dice la corriente que entra es igual a la corriente que sale. Pues básicamente esta es la primera ley de Kirchhoff. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, pues que en serie, en paralelo, la corriente eléctrica no es la misma, y aquí estamos viendo. En este ejemplo, por ejemplo, aquí son 4 amperes y aquí son 6 amperes. No es la misma corriente. Entonces, en paralelo, la corriente va a ser diferente. A menos que fuera la misma resistencia, pues ahí sí sería la misma corriente. Dice, pero el voltaje sí es el mismo. La diferencia de potencial en cada una de las resistencias sería la misma porque esta conexión es como lo que tengo acá arriba. Es como si las dos estuvieran conectadas directamente a la pila. Entonces, se aplica la ley de Ohm para cada una de las resistencias y calculamos la corriente eléctrica en cada una de las resistencias. ¿Cómo se calcula? Pues para esta resistencia sería que la corriente I1 es el voltaje que recibe entre la resistencia R1. El voltaje es el de la pila, R1 pues es esta resistencia. La corriente I2 sería igual. La corriente I2 sería el voltaje que tú recibes entre la resistencia 2. Se le aplica la ley de Ohm a cada resistencia, pero despejando la corriente. Ahora, ¿qué ocurre? Pues que como el voltaje es el mismo, este circuito lo podemos reducir. Es decir, las corrientes eléctricas deben sumarse y es igual a la corriente del circuito equivalente. Entonces, como yo les decía, la corriente que pasa por la pila es esta I, y esta I debe ser siempre la suma de estas dos corrientes. En este ejemplo sería I es igual a I1 más I2. Si sustituimos lo que vale cada corriente, quedaría así. La corriente I, que es la que pasa por la pila, es voltaje entre R1 más voltaje entre R2. Ahora reducimos esto a una sola resistencia, que sería como lo que tenemos aquí. La corriente I, que pasa por este circuito equivalente, pues sería la que originalmente venía por la pila, esta I. Y entonces, esta I atravesaría la resistencia equivalente. Si le aplico la ley de Ohm a este circuito, sería que esta corriente I es igual a el voltaje entre resistencia equivalente. Entonces, vean que aquí estoy aplicando la ley de Ohm a este circuito, que nada más es una resistencia con la fuente de voltaje. Como la corriente I es la misma que la corriente I en el otro circuito, entonces las igualo. Y tendríamos que igualar esta I con esta I. Y tendríamos esta situación de acá. ¿Y qué pasa en esta última ecuación? ¿Qué ocurre en esa última ecuación? Dice que de una vez con el crico. No, hoy no va a haber crico. Pues podemos dividir entre el voltaje y tendríamos I sobre voltaje que, a ver, que sería la resistencia, ¿no? Y podemos eliminar a las B's de arriba. Ok, entonces, como hemos dicho, el voltaje en paralelo es el mismo. La V es la misma para todos. Y ahí la puse en rojo. Entonces, efectivamente esta ecuación puedo dividir entre voltaje. Toda la ecuación entre V, entonces la V se eliminaría. Y me quedaría lo siguiente. Que 1 entre resistencia equivalente es igual a 1 entre R1 más 1 entre R2. Por lo tanto, en paralelo, las resistencias se suman como capacitores en serie. Entonces, ¿qué debo recordar en paralelo? Que la corriente no es la misma, pero el voltaje sí es el mismo.
cuando tengas conexiones en paralelo, siempre va a ser el mismo voltaje. Entonces, ya con la ley de Ohm, podemos llegar a esta ecuación. Y así es como se suman resistencias en paralelo. Y si fueran más, pues simplemente extendemos la ecuación. 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3 más 1 entre R4 y así sucesivamente. Y eso me daría la resistencia equivalente. Bueno, entonces, en conclusión, capacitores y resistencias se suman al revés. Ya vimos capacitores, ya vimos resistencias y prácticamente pues con eso estamos ya listos para lo que es nuestro primer ejercicio. Entonces, pasamos al primer ejercicio. El primer ejercicio es el siguiente. Ya está. Dice, calcule la resistencia equivalente de la red de la figura y determine la corriente en cada resistor. La batería tiene una resistencia interna despreciable. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis de lo que no he hablado. Hemos dicho que el cableado, que son estas líneas en color negro, tienen una resistencia. Pero también ya hemos visto en clases anteriores que la resistencia en el cable es despreciable comparada con estos resistores. En todos los ejercicios que vamos a hacer, vamos a despreciar la resistencia en los cables. Sabemos que sí existe, pero vamos a suponer que es 0. Las pilas o las fuentes de voltaje también tienen resistencia. Fíjense, cuando tú tienes una fuente de voltaje, yo siempre dibujo una pila porque es lo que estamos más familiarizados. Entonces, y esto lo conectamos a un circuito. En realidad, esto de aquí es igual a la fuente de voltaje, que sería la pila, obviamente. Pero todas las fuentes de voltaje tienen una resistencia propia. Es decir, la corriente eléctrica tiene que atravesar la pila y eso indudablemente, puesto que la pila está hecha de materia, pues hay una resistencia. Entonces, todas las pilas tienen una resistencia adicional ahí. Esa resistencia, por lo regular, la dibujamos pegadito a la pila. Y en este libro, en el Semansky, siempre usan R minúscula. Esa es la resistencia que forma parte de la pila. Y es la resistencia interna. En muchas ocasiones vamos a considerar que es 0. Entonces, esta resistencia en muchas ocasiones la consideramos como 0. Pero si nos la dan, pues la tengo que considerar como una resistencia más en el sistema. Eso hace que, si tú nada más te fijas en el voltaje de la pila, en el voltaje, digamos, en bruto que te da la pila, este voltaje es como su voltaje bruto, su voltaje sin considerar la resistencia. Entonces, vamos a decir, este es el voltaje de la pila sin tomar en cuenta la resistencia. Sin tomar en cuenta su resistencia. Este voltaje recibe un nombre especial. Este voltaje se le llama fuerza electromotriz. Es, digamos, el voltaje bruto de la pila. Sin embargo, el voltaje bruto de la pila no es siempre lo que te entrega, porque le tienes que restar lo que se pierde debido a la resistencia. Entonces, este se llama fuerza electromotriz, o así le denominan muchas personas, fuerza electromotriz, que estrictamente hablando no es correcto decir esto de fuerza electromotriz,
Porque como sabemos, el voltaje es energía entre carga. Entonces no es fuerza, es energía. Pero pues mucha gente se acostumbró a esta expresión de fuerza electromotriz y hoy en día es muy común que la gente diga fuerza electromotriz cuando estrictamente hablando no es correcto porque no hay una fuerza, sino más bien una energía. Y muchas veces la fuerza electromotriz le llamamos FEM. FEM. Y la FEM se utiliza por lo regular una letra especial que yo la represento así, con esta letra griega. O una E, una especie de E. Eso es el voltaje propio de la pila. Sin tomar en cuenta que aparte tenemos una resistencia. Entonces, hay una resistencia propia de la pila y si no la tomamos en cuenta la resistencia, el voltaje de la pila es la FEM. Sin embargo, en algunas ocasiones sí hay que tomar en cuenta esa resistencia. Entonces, por aquí pasa una corriente eléctrica. Y podemos ver la pila ya como una sola cosa, considerando la FEM, que es su voltaje bruto, quitándole lo que se pierde debido a la resistencia. Si hacemos eso, lo que tendríamos es lo siguiente. Vamos a poner acá otro que se vea en verde. Puedo considerar la FEM junto con la resistencia como una sola cosa, así. Y a esto le vamos a llamar el voltaje de entrega o voltaje real de la pila. Entonces, este sería el voltaje entregado por la pila. Por la fuente. Ese normalmente le llamo V. ¿Y cómo lo calcularíamos este V? ¿Cómo calcularíamos el voltaje que realmente me entrega la pila? El voltaje real. Ah, pues sería la FEM, que es su voltaje bruto. Entonces tomaríamos la FEM, que es el voltaje sin tomar en cuenta la resistencia. ¿Y qué tenemos que hacer? Restarle el voltaje que me quita la resistencia. Menos. ¿Y cómo calculo el voltaje que consume la resistencia? Pues con la ley de Ohm. El voltaje de la resistencia, vamos a poner el voltaje VR, sería la corriente por esta resistencia interna. Entonces sería V FEM es igual a I por R. FEM menos I por R. Y este es el voltaje que realmente me entrega la pila. Es su fuerza electromotriz menos la corriente que pasa por ahí por la resistencia interna. ¿Ok? Entonces, cuando tengamos una pila y queramos saber el voltaje real que me va a entregar la pila, sería este de aquí. Este es el voltaje real de la pila. ¿Qué va a pasar? Que en muchas ocasiones la resistencia de la pila la vamos a considerar como 0. Y en ese caso el voltaje real va a ser igual a la FEM. Entonces, en este ejemplo, por ejemplo, me dicen que la R minúscula vale 0. Eso quiere decir que no vamos a tomar en cuenta la resistencia de la pila. Y por eso la FEM que ellos me dan sería el voltaje real de la pila. Ellos me dicen que es de 48 volts esta fuente. Y vean el símbolo que ellos utilizan. Esta es la FEM. Pero como la resistencia de la pila es 0, pues esto va a ser igual al voltaje real. El voltaje real. Y el voltaje real lo calcularíamos con esta ecuación. Entonces, bueno, esto nada más para aclarar. Si nos dan un circuito y junto al voltaje tenemos una resistencia, que por lo regular es pequeña, eso quiere decir que esa resistencia le pertenece realmente a la fuente de voltaje. ¿Cómo la debo considerar? Pues como una resistencia más en el circuito, nada más. Y teniendo en cuenta que el voltaje que realmente me entrega la pila o la fuente de voltaje sería su FEM menos lo que consume la resistencia.
Entonces, si la FEM es de 50, pero la resistencia consume 3, el voltaje que realmente me entrega la pila sería de 47. Le tendríamos que restar cuánto se consume debido a esa pequeña resistencia. Ok, entonces, aclarando ese detalle, que no lo había mencionado en clases anteriores, ya podemos resolver este circuito. Entonces, y aquí pues anótenle, este es el voltaje real. Voltaje real. La FEM sería el voltaje en bruto. El voltaje inicial o el voltaje intrínseco. Y esta I por R es el voltaje que nos quita la resistencia. Voltaje requerido o utilizado por la resistencia. Por R, que es la resistencia interna de la pila. Bueno, entonces, vamos a resolver este ejemplo. ¿Cómo se resuelven estos ejemplos? Pues igual que hicimos con capacitores. Vamos a empezar a reducir el circuito. Y vamos a empezar por algo que sea evidente. ¿Qué es lo que podemos ver desde aquí que es evidente? Que están en serie 1 y 3, 7 y Que 5. 1 y 3 están en serie. Estos están en serie, está uno tras otro. Y que el de 7 y 5 también están en serie. Eso es lo primero que veríamos en esto de acá. Entonces, vamos a reducir. Los de arriba están en serie, los de abajo están en serie, y en serie se suman directo. Entonces, déjenme borrar para poder ir haciendo las figuras. Y al igual que en capacitores, vamos haciendo figuras que vamos reduciendo y al final obtenemos nada más una sola resistencia y luego de reversa, ¿no? Entonces, borramos esto y ahí está. Entonces, lo primero que vemos es que estas señoras están en serie. Entonces, estas están en serie. Eso es evidente, así como era evidente que tu ex te ponía los cuernos, igual acá. Es evidente que eso está en serie. Le vamos a llamar C13. C13 y la calculamos. C13 sería un ohm, 1.00 ohm, más 3.00 ohm. Y obviamente eso es 4 ohms. Ahí está. Ahora vamos con las de abajo. Esto también está en serie. Hay que ponerle un nombre. Le vamos a llamar C57 para ser consistentes. C57. No sé, ¿por qué le puse C? R. No estamos con capacitores. Sigo con el chip de los capacitores. Sería R. R13. Sorry. Y el otro también sería R. R57. Y R57, pues sería la suma. 5 ohms más 7 ohms es 12 ohms. Ahí está. Y ellos vean que mantienen 3 cifras significativas en el cálculo. ¿Y se llegó la hora SAT? Sí, llegó la hora triste. Bueno, ¿qué hacemos? Reducimos el circuito. ¿Cómo se reduce? Pues colocamos la FEM. La FEM que me dieron, que es 48 volts. Tenemos la salida por acá. Bajamos, dividimos.
Ahí va una resistencia. Acá abajo va la otra resistencia. Unimos acá, salimos y listo. Y ahí está. Entonces, arriba tenemos una de 4. Esta es la C13. ¿Cuál C? R. R13, que es de 4 ohms. Y tenemos la R57, que está acá, que es de 12 ohms. ¿Y ahora qué surge? De ahí, ¿qué tenemos? En paralelo. Esas quedaron en paralelo. Aquí también es evidente, estas están en paralelo. Entonces, hacemos una reducción y a eso me daría una resistencia final. Entonces, estas están en paralelo. Y eso ya me daría la resistencia equivalente. Y quedaría 1 entre resistencia equivalente, que así le vamos a llamar resistencia equivalente, la que salga de estas dos. Sería igual a 1 entre 4 ohms más 1 entre 12 ohms. Si me ayudan ahí, ¿cuánto da la equivalente entonces? Ya ustedes hagan todas las cuentas y ya saquen el resultado final. A mí me dio de 3, profe. ¿Cuánto? De 3. ¿3? Sí, profe, 3. Ok, perfecto. Entonces, dicen que eso da 3. Muy bien. Un cuarto por 3, 3, 12. $3 ohms. Y ahí está. Y ese ya sería el circuito final. Entonces, el circuito final es la fuente de voltaje, una resistencia acá abajo de 3, y ya. Tenemos la FEM, que es de 48 volts. Es el más, es el menos. 48 volts. Y esa es la FEM. Y una resistencia de 3 ohms. Todo ese arreglo de resistencias es como si tuvieras una de 3. Esa es la equivalente de 3 ohms. Ahora, vamos con la corriente eléctrica. Aquí ya puedo usar la ley de Ohm directamente. ¿Qué pasa con la corriente eléctrica? Pues que la fuente de voltaje siempre la va a impulsar del menos al más. Eso quedamos que era la corriente convencional. Pues aquí vamos a tener una corriente que le vamos a llamar I. Esa corriente I va a bajar por acá. Va a pasar por la resistencia esa corriente I. Y va a regresar acá. Entonces, tenemos una sola corriente en este circuito final. Y aquí le aplicamos la ley de Ohm, que dice que el voltaje es igual a corriente por resistencia. En este caso, pues sería la FEM, pues quedaría que la FEM es igual a esta I, que no conocemos, por esta resistencia equivalente. Y aquí puedo sacar la I, y la I sería la FEM entre la resistencia equivalente. La FEM, que son 48 volts, entre la resistencia equivalente, que son 3 ohms. ¿Eso cuánto me da? 16. 16 amperes. Entonces, esa es la corriente que está pasando por aquí. Es decir, la corriente que está pasando por la fuente. Si ahora me regreso y doy un paso hacia atrás en el circuito,
Entonces ahora nos vamos hacia atrás. ¿Qué pasa? Que por aquí, por la pila, yo ya sé cuánta corriente está pasando. 16 amperes. Esa es la corriente que está pasando por la fuente. Tenemos 16 amperes por aquí. Esos 16 amperes van a llegar acá, a este punto, y se van a tener que dividir. Ahorita vemos cómo se dividieron. Una parte se va a ir por arriba y otra parte se va a ir por abajo. En este punto se van a volver a unir. Se dividen en dos caminos, pero aquí se vuelven a unir. Y aquí vuelven a ser 16 amperes. Entonces nada más se separaron en esta parte. Bueno, ¿qué sabemos de estas dos resistencias? Bueno, yo sé que la equivalente salió de dos que estaban en paralelo. ¿Cuántos volts está recibiendo la equivalente? Pues los 48 volts. ¿Y qué pasaba en paralelo? Como ella nació de dos que estaban en paralelo, ¿qué quiere decir? Tienen el mismo voltaje. Que tiene el mismo voltaje que la resistencia equivalente. Si la resistencia equivalente estaba recibiendo 48 volts, eso quiere decir que cada una de estas también recibe 48 volts porque están en paralelo. Y en paralelo, el voltaje de las resistencias es el mismo que el de la equivalente. La corriente no es la misma, pero el voltaje sí. Entonces, el voltaje en esta resistencia que le vamos a llamar el voltaje 1.3 es 48 volts. Y el voltaje en la otra, que es la 5.7, también es de 48 volts. Entonces, el voltaje en la 5.7 también es 48 volts. Lo que sí es diferente es la corriente. Pero para calcular corriente vuelvo a usar ley de Ohm para cada una de estas resistencias. Para la de arriba sería la corriente, y lo voy a poner acá arriba, la corriente 1.4, 1.3. La corriente 1.3 sería el voltaje 1.3 entre la resistencia 1.3. Sería los 48 volts entre 4. ¿Cuánto da eso? 12. 12. 12. Es decir, por arriba se están yendo 12 amperes. Y en la parte de abajo también. Voy a calcular la corriente en esta resistencia. La corriente en la resistencia 5.7, le vamos a poner así, corriente 5.7, sería el voltaje 5.7, que también son 48 amperes, entre la resistencia 5.7, que es 12. Quedaría 48 entre 12. 4. Pues 4. 4 amperes. Y ahí está. Y ahora debemos regresarnos y dar un paso atrás. Y observamos. Por la parte de arriba van 12 amperes. Por esta resistencia, que es la 3.4, la 1.3, que hay 4 ohms, hay 12 amperes. Entonces, como esta resistencia nació de dos que estaban en serie y en serie es la misma corriente, por cada una de estas resistencias están pasando 12 amperes. Entonces ya puedo saber cómo era la corriente eléctrica. Teníamos 16 amperes que originalmente pasaban por la pila. Llegan a este punto y esos 16 amperes se tienen que dividir. 12 se fueron para arriba, por acá. Y lo que me falta, que son 4, se fueron por abajo. Y ahora sí ya sé cuánta corriente pasa por cada resistencia. Porque el problema eso pedía. Dice, determina la corriente en cada resistor. Entonces ya nada más anotamos acá el resultado. Primero, la resistencia equivalente es de 3 ohms. La corriente por la resistencia de 1 ohm es igual a la corriente por la resistencia de 3 ohms. Le vamos a poner así los nombres. Y esa es simplemente 12 amperes.
teníamos 16 amperes y acá se dividen 12 por arriba y 4 por abajo. Observen, por donde las resistencias son más pequeñas es donde hay más corriente. O sea, al llegar la corriente eléctrica, le estás ofreciendo dos caminos, uno con poca resistencia y uno con una resistencia grande. Pues obviamente la mayor parte de la corriente se va a ir por donde menos resistencia hay. Y ahora, la corriente en la de 5 ohms es la misma que la corriente en la de 7 ohms. Y eso serían 4 amperes. Y esa es la respuesta al ejercicio. Siempre les sugiero que al final me anoten los resultados ahí, porque luego en las figuras o ahí hacen toda una maleza y tengo que andar buscando las respuestas en toda la maleza. Por eso les sugiero que al final me lo pongan el resultado para que yo no batalle buscando la respuesta. ¿Dónde dejó la respuesta? Siempre deben contestar en función de lo que les piden. Y lo que pedía el ejercicio eran estas tres cosas. Y ya está. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, profe. Entonces, observen que estos ejercicios se resuelven igual que los capacitores en serie y en paralelo. Tenemos que ir reduciendo a un solo capacitor, en este caso una sola resistencia, y luego de reversa. Y recordar qué pasa en serie y en paralelo. En paralelo, mismo voltaje, en serie, misma corriente. Bueno. Dice Pedro que nos dejó de escuchar. Ah, caray. ¿Alguien más? Bueno, si no me escuchan, ¿cómo van a saber que estoy preguntando? ¿Ah? Me la jale. Pero bueno, a ver, ¿sí me escuchan? Sí, profe. Profe, sí se escucha. Ah, entonces, Sí, profe, toda la es clase. Pedro. El Pedro que traicionó a Jesús, seguramente por eso no nos escucha. Es que trae la Guanajuato Compu pirateada. ¿Trae La qué? compré en mi varo. La Guanajuato. Ah, bueno, pues esperemos que Pedro ya nos pueda escuchar. Sino que después vea la grabación. Bueno, ¿vamos a hacer otro? Dice... Ok, bueno, está bien. Vamos a ver. Vamos a hacer otro de resistencias de serie en paralelo, donde igual vamos a analizar la corriente en todo el circuito. Y el problema es el siguiente. Ese de ahí. Anótele. Quiero hacer este ejercicio porque si uno lo ve cuando está novato, puede cometer algunos errores típicos. Primer error. Primer error es, ven esta figura y algunos dicen, ah, estos están en paralelo. ¿Será o no será? No, ¿Por qué no No. están en paralelo? No. hay otra resistencia que está en serie con ellos. Porque efectivamente,
hay más resistencias del otro lado. Estos no están en paralelo. Acuérdense que paralelo es, siempre debes pensar en la figura que yo les dije, de tener una fuente de voltaje, que en este caso serían los 15 volts, y conectadas esas resistencias directo a la fuente de voltaje. Eso es paralelo. Entonces, aquí quedaría una, aquí quedaría la otra. Si estuviéramos en una situación como esta, eso sí sería paralelo. Evidentemente, este extremo de la resistencia sí está conectada a la fuente de voltaje. Pero el otro extremo no está conectado a la fuente de voltaje. Este extremo se conecta con otras resistencias que andan por allá y por lo tanto ya no tenemos una situación así. Entonces, ¿qué tenemos? Si nosotros vemos, sería algo como esto. La fuente de voltaje, una resistencia que se conecta aquí, pero cuyo otro extremo ya no regresa aquí a la pila, sino que el otro extremo se conecta con otras resistencias por allá. Y la de abajo también. Acá tenemos otra resistencia que se conecta en la parte de abajo de la pila, pero su extremo no viene a la pila, sino que su extremo se va por allá. Entonces, no están en paralelo. Entonces, estas no se vayan a confundir porque no están en paralelo. Entonces, estas no están en paralelo. Sin embargo, cuando estamos empezando, es muy común que cometamos estos errores. Y repito, para que no cometan los errores, paralelo siempre piensa en esta situación. ¿El circuito que tengo se puede poner así? Si se puede poner así, entonces sí es paralelo. Pero en este caso, vean que no sería paralelo. Este extremo de la resistencia no regresa a la pila. Y el otro extremo de la resistencia tampoco regresa a la parte de arriba de la pila. Entonces, no es paralelo. Entonces, es importante que tengan en mente identificar, porque como que serie es fácil identificar, pero paralelo a veces nos cuesta. No es siempre muy evidente. Bueno. Entonces, déjenme borrar, aclarando este detalle. ¿Por qué esas resistencias no están en paralelo? Bueno. Entonces, limpiamos pantalla. Entonces, ¿qué cosa puedo hacer en este circuito? El que está diagonal lo puede recorrer a un extremo. Ok, muy bien. Entonces, lo que podemos hacer es, por ejemplo, el que está en diagonal, que es este, lo podríamos recorrer y colocarlo aquí y no pasa nada, siempre y cuando no te saltes la resistencia, ¿eh? Está aquí. Y este extremo lo podríamos colocar aquí. Entonces, si hacemos eso, el circuito ahora quedaría más o menos así. Entonces, el circuito quedaría algo como esto. Tenemos la fuente de voltaje, 15 volts. Aquí el más, aquí el menos. 15 volts. Todas las resistencias que aparecen ahí. Esta de 6. Esta de abajo que también es de 6. Esta de 6. Esta de 9.
Ahí a veces yo le pongo más piquitos, a veces le pongo menos piquitos. Ahí ustedes, es para hacerlo rápido. Esta de 2.4. Y de alguna manera, ahora tendríamos algo como esto, así. Bueno, esa sería, digamos, nuestro circuito. ¿Qué gané? Pues tal vez no mucho, pero al menos, ¿qué podríamos hacer ahora? Paralelo con el 9 y el otro 6. Exacto. O sea, lo que podríamos hacer ahora es para, digamos, ubicarnos mejor. Esta última parte, estas dos, para que podamos visualizar, esta de 9 me la podría llevar y colocarla por aquí. Vean, aquí no hay ningún problema. Si esta de 9 yo la voy deslizando en este tramo, pues no pasa nada. Es el mismo cable. Pues el hecho de que la haya puesto aquí, pues no significa nada, porque también la podríamos poner por acá. Y cuando hagamos eso, y aquí lo voy a hacer, digo, es un poquito tardado, pero sí es importante que lo sepamos hacer. Cuando yo haga esto, me va a quedar esto acá. Me va a quedar esto acá. Entonces, la de 9, que está aquí, la puedo llevarla y colocarla acá y no pasa nada. Y entonces, me quedaría la de 9 acá. 9 ohms. Y la de 6 la podemos colocar acá. Y ya quedaría algo como esto. Entonces, la figura original la podemos reacomodar para verla así. De esta forma. Y ya luego me quedaría la de 2.4 acá. 2.4 ohms. Luego tendríamos que esto continúa acá. Aquí estaría la de 6. Aquí estaría la otra de 6. Y aquí estaría la de 12. El voltaje. La fuente de voltaje es 15 volts. 15 volts. Y tenemos las resistencias que me falta poner. La de 6 de acá arriba. La de 6 de acá. Y la de 6 acá. Entonces vean cómo fui reacomodando la figura para que ahora sí sea evidente. Las dos que están acá en el extremo, que es la de 6 y la de 9, están en paralelo. Y ahora sí ya podemos sumar circuitos, sumar resistencias, serie y paralelo, sin ningún problema. Porque estas de acá me quedan en paralelo. Entonces lo hacemos, esto de acá nos queda en paralelo. Puede ser directo también con el 6, de casualidad. Con esta de 6, Sí. pero no porque tienes acá en medio la de 2.4. Ah, Si ok. yo estuviera esta de 2.4, directo. Vale. Pero esta de 2.4 nos dan la torre, porque esta de 2.4 va a quedar en serie con las que obtengamos de aquí. Ya, ok, ok. Esta de paralelo le podemos poner un nombre. Le podríamos llamar 6.9, pero si no luego con la de 2.4, para no, se me va a complicar los nombres. Le voy a poner resistencia 1. Esta se va a llamar resistencia 1 y están en paralelo la de 6 y la de 9. Ahora, pues, calculen cuánto vale la resistencia 1. Ustedes hagan las cuentas, yo aquí nada más voy a anotar el resultado.
Serían 15. 3.6. Me sale Ok. 3.6. 3.6 ohms. 3.6 ohms. Entonces, déjenme recortar esta figura, porque la hice un poquito grande. Esta acá. Y bueno, entonces todo esto que acabo de hacer fue nada más para ilustrar cómo visualizar este circuito, porque cuando no es evidente que está en serie y en paralelo, como que ahí nos cuesta, pero repito, lo primero que harías es recorrer los extremos de este cable que está en diagonal y acercarlo lo más que se pueda a las resistencias y ya me quedaría así. Y ahora, la de 9 la recorres para acá y te queda una figura como esta. Y aquí sí ya es evidente que están en paralelo. Quise hacer cada una de las figuras para que, pues digamos, nos quede claro. Entonces déjenme borrar y me voy a quedar con esta figura fina, esta figura que tenemos acá. Aquí está, vamos a... Ahí está. Bueno, ahora ya continuamos y hacemos la reducción. Nos quedó una de 3.6. Entonces el circuito ahora sería así. La de 6 acá. El primer nodo. La otra de 6 acá. La de 2.4 acá. Y de estas dos saqué a la que le llamé R1. Y el circuito ya quedaría así. Así. Entonces nos queda la fuente de voltaje, 15 volts. Sé que es un poco latoso estar haciendo esto, pero vale la pena cuando estamos empezando, para que vayamos en orden y no hagamos toda la carrera. Y no nos equivoquemos. Es muy común que se equivoquen aquí, que por hacerlo la carrera o ahorrarse pasos, me creo muy fregón y entonces yo lo veo todo así claro y lo pongo directo y te equivocas. Y luego a mí me da risa, ¿verdad? Obviamente me río cuando se equivocan porque creen que ya lo saben a la perfección. Y entonces, más vale que lo hagamos paso por paso, porque finalmente es como un entrenamiento para ustedes. Ahí está. Ese sería el circuito ahora. Y está claro que estas dos quedan en serie. Entonces, pues ahora hacemos la reducción en serie. Y eso pues es directo, ¿no? Se suman. Estas están en serie. Vamos a llamarle resistencia 2. ¿Y de cuánto sería? De 6. 3.6 más 2.4. 6, ¿no? Sí. 6 ohms. Y ya me quedó en serie. Y ya ahora esta de 6 con esta de 6 van a quedar en paralelo. Y entonces el circuito ahora quedaría así. Yo sé que aquí pues igual yo lo podríamos hacer directo, pero no quiero que lo hagan paso por paso. Ya está. Entonces, la fuente de voltaje, 15. Las resistencias que tenemos, que es 6. 6. 6. Y aquella que hemos logrado reducir también nos dio de 6.
Ahí está. Y ahora, pues estas están en paralelo y se pueden sumar directo. Ustedes háganlo. Estas de aquí, ¿cuánto dan? No sé, male resistencia 3. Y obviamente están en paralelo. Dos de tres. Da 3, profe. Da 3. Entonces esta vale 3 ohms. Y ya tendríamos nuestro circuito final. Porque nos quedaría que el circuito ahora sería la de 6 acá, una de 3 que nos va a quedar acá, otra de 6 que nos va a quedar acá y listo. Y ya todas me quedaron en serie. Entonces, 15 volts. Las dos de 6. Acá. La otra de 6. Acá. Y la que acabamos de calcular, que le llamé R3 y que es de 3. De esto que ya sacamos un circuito final, como quedan todas en serie, se suman. 6 y 3, 9 y 6, 15. Y ese ya sería nuestro circuito final. Nuestro circuito final es mi fuente de voltaje con una de 15, que aquí la vamos a poner ya en negro, la equivalente. La resistencia equivalente es de 15 ohms. Y la fuente de voltaje que teníamos que era de 15 volts. Ok. Esa sería, bueno, la primera parte del ejercicio. Pedía la resistencia equivalente, pues la resistencia equivalente es de 15. Ese es el circuito final. Ahora, en este circuito puedo calcular la corriente. La corriente eléctrica que pasa por la pila, pues es la misma que va por acá y es la misma que va por acá. Sería la corriente final en este circuito. Con la ley de Ohm podemos calcular esta corriente. Esta corriente es los 15 volts dividido entre la resistencia equivalente que nos dio 15. Y pues aquí es directo. Es 15 entre 15, 1. 1 ampere. Si regreso al circuito original, entonces por aquí están pasando 1 ampere. 1 ampere. Es la corriente que está pasando por la pila. Siempre nuestra referencia es la pila. Y esta corriente que acabo de calcular, pues es la única corriente que hay en este circuito y por lo tanto por la pila están pasando 1 ampere. Entonces me regreso a la primera figura y aquí hay 1 ampere. Por esta resistencia de 6 estaría pasando entonces ese ampere. 1 ampere. En la de abajo también tiene que haber 1 ampere. En esta sección ya es una sola corriente. Entonces viene 1 ampere, pasa 1 ampere por acá, pasa 1 ampere por acá. Al llegar a este camino, ese ampere se va a tener que dividir. Una parte se va a ir para acá y otra parte se va a ir por acá. Entonces, tenemos que saber cómo se dividieron estas corrientes. Para ello, de esta figura final, debo regresar a esta figura. Entonces, doy un paso hacia atrás. Esta resistencia equivalente nació de 3 que estaban en serie. Entonces, como están en serie, la corriente debe ser la misma. Y la corriente es la del circuito final. Entonces, por aquí está pasando 1 ampere. Por aquí también está pasando 1 ampere. Y por aquí también está pasando 1 ampere. Y obviamente por la pila ya habíamos dicho, pasa 1 ampere. Hay que calcular el voltaje en cada resistencia. ¿Cómo se calcula? Pues con la ley de Ohm. En la resistencia de arriba, el voltaje va a ser la corriente que es 1 ampere por la resistencia. Como la resistencia vale 6 y la corriente es 1, sería 6 por 1, 6 volts. Aquí se consumen 6 volts. En la resistencia de abajo también. El voltaje en la resistencia de abajo sería la corriente, que es 1 ampere,
La resistencia que vale 6 sería entonces 6 volts. Entre la resistencia de arriba y la resistencia de abajo consumen 12 volts. Cada una necesita 6 volts. Por lo tanto, lo que falta, que son 3 volts, porque en total teníamos 15 volts, lo está consumiendo esta R3. Entonces, esta R3, su voltaje 3 sería la corriente que pasa por ahí, que es también 1 ampere, por la resistencia R3. 1 por 3 me da 3 volts. Y ahí vean que todo se cumple. En este circuito, el penúltimo, si sumo, los voltajes serían 6, 3 y 6, me da 15 volts. En serie se deben sumar los voltajes. 6 más 3 más 6, 15. Ahora debo regresar y dar un paso hacia atrás. Y preguntarme, ¿esta resistencia de 3 de dónde salió? Ah, esta de 3 salió de 2 que estaban en paralelo. Pues ahora vamos un paso hacia atrás. Y resulta que esta de 3 surgió de 2 que estaban en paralelo. ¿Y qué pasa en paralelo? Mismo voltaje. Mismo voltaje. Eso quiere decir que esta de 6, que está en azul, va a necesitar un voltaje, vamos a llamar voltaje en azul nada más, que sería el mismo que la equivalente. La equivalente tiene un voltaje de 3 volts. Eso significa que esta tiene 3 volts de voltaje, o necesita 3 volts. Y como está en paralelo con la otra de 6, que lo voy a poner en rojo, también la otra necesita un voltaje de 3 volts. Como ya conozco el voltaje y cada una de las resistencias, puedo calcular la corriente. ¿Cuánto sería la corriente en primera resistencia? Pues con la ley de Ohm. Corriente es igual a voltaje entre resistencia. El voltaje es 3, la resistencia es 6, serían 3 volts entre 6 ohms. 3 entre 6, 0.5. 0.5 amperes. Lo mismo para esta otra resistencia, sería voltaje entre resistencia. 3 entre 6, pues también sería 0.5 volts. Entonces, la corriente en esta resistencia también va a ser de 0.5. Aquí es una coincidencia de que sean la misma corriente porque son la misma resistencia. Si fueran resistencias diferentes, no sería la misma corriente. Si me regreso un paso anterior a mi figura original, ya sé lo que pasó. En esta figura, esta de 6 es justamente esta que tenemos acá. Y que acabo de calcular 1.5 amperes, quiere decir que por esta están pasando 0.5 amperes. Por aquí van 0.5 amperes. Y entonces, recordemos que inicialmente teníamos 1 ampere que venía por acá y se dividió. 0.5 se fueron por acá y 0.5 entonces se fueron por acá. Así que por la de 2.4 están pasando 0.5 amperes. Ahora, esos 0.5 amperes, al llegar acá, van a tener que dividirse. Una parte se va a ir por acá y otra parte se va a ir por acá. Yo necesito saber cuánto se fue por acá y cuánto se fue por la otra. Como esta es de 9 y esta es de 6, se fue más corriente por la de 6 que por la de 9. Pero la única manera de saberlo es, si yo sé que esta resistencia que está en color azul, que es de 6 ohms, salió de 2 que estaban en serie. Y las que estaban en serie eran esta de 2.4 y esta de 3.6. Ahora hay que ir un paso hacia atrás y analizar este circuito de acá. Pero resulta que esta de 6 están pasando 0.5 amperes y resultó de 2 que están en serie.
Eso quiere decir que acá arriba la corriente es de 0.5 por cada una de ellas. Por aquí vienen 0.5 amperes. Y en la otra también van 0.5 amperes porque están en serie. Por aquí también pasan 0.5 amperes. Con esto yo puedo calcular el voltaje en cada una de estas resistencias. Y el voltaje se calcula corriente por resistencia. El voltaje en esta de arriba sería la corriente por la resistencia. Es decir, 0.5 amperes por la resistencia que es de 2.4 ohms. ¿Cuánto voltaje necesita esta resistencia de arriba? 1.2. 1.2 volts. Y lo mismo la otra resistencia. La otra resistencia pues necesita un voltaje y este voltaje sería esta resistencia que se llama R1 por la corriente que pasa por ahí. La corriente es 0.5. Entonces serían 3.6 ohms por la corriente que vale 0.5 amperes. ¿Cuánto sería el voltaje entonces que necesita esta? 1.8. 1.8 volts. Ahora me debo preguntar, bueno, ¿esta resistencia de dónde salió? Salió de dos que estaban en paralelo. Y en paralelo es el mismo voltaje que es el de la equivalente. Esta resistencia necesita 1.8 volts. Pero ella nace de dos que estaban en paralelo. Quiere decir que estas dos resistencias también tienen el mismo voltaje, 1.8 volts. Entonces, esta de acá necesita 1.8 volts. Y esta de acá también 1.8 volts. Con esto yo ya puedo calcular cada una de las corrientes. En esta de aquí la corriente sería voltaje, 1.8 volts, entre la resistencia, que son 6 ohms. ¿Esto cuánto me da? $0.3 amperes. 0.3 amperes. La otra, igual. Esta, la corriente que pasa por ahí sería el voltaje, 1.8 volts, igual que la otra, pero su resistencia es de 9 ohms. ¿Y esto cuánto da? 0.2. 0.2 amperes. Y ya tengo la respuesta a todo el ejercicio. Porque ya calculé la corriente. Entonces, teníamos que venía 1 ampere por la pila. Eso lo calculé desde el circuito final. Ese ampere, al llegar aquí, se va a tener que dividir. Y vimos que se dividió 0.5 por un lado y 0.5 por el otro. Estos 0.5, al llegar acá, también tienen que dividirse. Y por esta de 9 se fue menos corriente. Fueron 0.2 amperes. Y por esta de 6 se fue más corriente. 0.3. Si yo lo sumo, 0.2 y 0.3 me dan los 0.5 que entraron. La corriente que entra tiene que ser igual a la que sale. Entró 0.5, por un lado 0.3, por un lado 0.2. Al llegar aquí se juntan todos. La de 0.2 llega. La de 0.3 llega. Y la de 0.5 también llega y se juntan todas aquí. Es como cuando van al Walmart varios, pero nada más dejaban de entrar de uno por uno, o uno por familia, y entonces se separan antes de entrar, ¿no? Pero ya cuando salen se vuelven a juntar. 0.5 amperes. Si juntamos todo, llegó 0.2, llegó 0.3, llegó 0.5, la suma de todo da 1, que es lo que sale por acá ya junto. Vean cómo tiene que tener lógica. Cuando analicen circuitos siempre tienen que visualizar la corriente así. Las corrientes que llegan tienen que ser igual a la que sale. Aquí llegaron 3 corrientes.
y al juntarse salió nada más una, pero la suma de las 3 tiene que dar igual a la que salió. Ok. Entonces, así se hace el análisis de circuitos mediante resistencias en serie y en paralelo. Bueno, ¿qué vamos a hacer el día de mañana? Y repito, mañana 7 de la mañana, 2SM1, 2AM4. Y bueno, los que puedan de las 11:30, pues también se conectan mañana. Mañana vamos a ver las reglas de Kirchhoff y vamos a resolver un ejemplo. Y aparte les voy a dejar 2 videos que tengo por ahí en YouTube también de las reglas de Kirchhoff. Entonces, y hasta acá llegaría el examen. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda? No questions. No, profe. Bueno, No, profe. ¿no hay preguntas? No, profe, todo bien. Todo bien. Perfecto. Entonces, nos vemos mañana, 7 de la mañana, no lo olvidéis. Y la bitácora mañana por la tarde ya la voy a habilitar para que suban la bitácora de todo lo que queda pendiente, de todo lo pendiente. Claro. Entonces, nos vemos mañana. Buena tarde, cuidaros, Gracias. protegeros. Profe, nos vemos. Bye. Hasta luego, profe.